Hoy me acompaña el diputado federal mexicano Alejandro Robles y es que queremos justamente platicar sobre una situación bien particular que se presentó el día de ayer en San Antonio, Texas, en el cual por supuesto hay mexicanos, hondureños, guatemaltecos y aún inclusive están por identificar algunas otras nacionalidades de las personas que lamentablemente 50 personas en total perdieron la vida. Inicialmente, la información que se suministró por parte de las autoridades en San Antonio, Texas, que eran 46 personas. Sin embargo, en la mañana de hoy, pues se aclaró que ya el número ha aumentado a 50 personas y además de ello, 16 fueron llevados a los centros de salud en San Antonio, Texas. Es una de las cifras más altas, pues mueren tantas personas. Hemos decidido invitar al diputado federal mexicano Alejandro Robles, quien por cierto es también diputado migrante y además de eso, hace pocos días estuvo justamente en la ciudad de Leamington, Ontario, Canadá, haciendo justamente un encuentro y celebrando un poco con los trabajadores agrícolas que están justamente allí residenciados trabajando. Alejandro, qué gusto tenerte acá con nosotros nuevamente. ¿Qué piensas, qué opinas en relación a esta situación que se ha presentado el día de ayer? La descripción por sí misma lo dice todo, es un dolor, una indignación, saber que nuestros connacionales tienen que atravesar por todo este tipo de riesgos y que desafortunadamente no es la primera vez que sucede, pero yo creo que sí, debe ser la última vez, debe haber una definición de que esto jamás vuelva a darse. Hay una industria en nuestro país que es la industria del tráfico de personas y creo que esa es lo que tenemos que combatir. No es un tema propio de nuestra región, es un asunto global. Días previos estábamos indignados por el tema de la migración de África a Europa vía España y una situación también muy dolorosa, muy desafortunada. Estamos hablando de que entre los dos sucesos, más de 50, estamos hablando de 70 personas que no debieron haber perdido la vida y nos describe, pues, que es el resultado de siglos expoliación del norte al sur y esto provoca un fenómeno de migración. ¿Hay solución? Hemos nosotros aportado propuestas importantes como es la iniciativa de la ley para proteger al trabajador temporal en América del Norte y que pudiéramos, con base en el Tratado de Libre Comercio y con modelos de convenios como es el México-Canadá en el tema agrícola, poder estar resolviendo un asunto. En Estados Unidos, en Canadá, en Norteamérica, hay una demanda laboral importante que se tiene que satisfacer y en el lado sur, en el lado de Centroamérica, en México, hay una oferta de trabajo importante. Queremos, muchos de nosotros, encontrar un trabajo bien remunerado y pues independientemente de lo que implique, pues queremos llevarlo a cabo. Entonces, ¿hay vía institucional, hay vía legal? Yo creo que sí, y eso es lo que creemos que el gobierno, tanto mexicano como de Canadá y Estados Unidos, tienen que transitar. Hay marco para hacerlo, está el Tratado de Libre Comercio, están los convenios, como antecedente el convenio agrícola México-Canadá, y los trabajadores esenciales de Norteamérica bien pueden estar siendo originarios de Centroamérica, del Caribe, vía México. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Vamos a mis compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional electos vía migrante, como es mi caso, queremos compartirle, le vamos a compartir esto al presidente de la República para que el día 12, que ya nos comenta el presidente que va a estar con Joe Biden, se toque esta situación. Lo dijo muy bien, es el tema de la relación internacional para nuestro país es la migración y lo va a tocar el presidente con Biden, así como el tema como había anticipado el presidente que iba a tocar el tema de Julian Assange, como un tema de la viabilidad, de reivindicar
el ejercicio del periodismo, pues con mayor razón el ejercicio del derecho humano a buscar una subsistencia digna. Es un sentimiento encontrado, de dolor, de pena, de pues realmente mucha solidaridad con las familias de estos compatriotas que encontraron su destino en esta situación, y pues todo el peso de la ley a la red, a la delincuencia organizada que está tratando de, que está intentando pues lucrar con esta situación. Hace pocos días justamente se celebró en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas. Y allí se suscitó un hecho bien interesante, y es que justamente los migrantes defienden al presidente ANLO, a López Obrador, mejor dicho, y al mismo tiempo él también decía hace pocos días que todos somos migrantes. Y esto pues lo mencionaba justamente porque él decía que es exagerado pretender declarar una invasión de migrantes. México es el lugar de tránsito final de todos los migrantes que vienen, digamos, subiendo desde América del Centro o de Centroamérica hasta los Estados Unidos. Y allí sucede un fenómeno bien interesante. Porque en este caso, México sirve como última frontera de cruce hacia los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para apoyar a toda esta cantidad de migrantes que finalmente concluyen en México hasta llegar a este lugar, a través de sus fronteras, por supuesto, para poder ingresar a los Estados Unidos? ¿Qué se está haciendo para ello, Alejandro? El presidente ha sido muy claro, ha reivindicado la migración y ha planteado que se debe atender las causas de lo que hace que vayamos a buscar otro horizonte, pues es la violencia, es la pobreza, y eso es lo que él está planteando se ha resuelto. Es un programa muy importante el que ha implementado, que es Sembrando Vida, donde a los sembradores de hortalizas, de árboles originalmente, pero a los sembradores en general se les está destinando 5,000 pesos mensuales, un recurso que anteriormente se quedaban en nuestro país con organizaciones campesinas y demás. Mucha corrupción había y terminaban siendo organizaciones corporativas de apoyo al gobierno en turno. Andrés, el presidente, ha reventado esa tradición, ha puesto punto final a esa lógica corrupta y está haciendo que el campo, reactivando el campo mexicano y convencido a Canadá y a Estados Unidos de que repliquen este programa en Centroamérica, y así lo han llevado a cabo. Se llama Sembrando Oportunidades. Entonces, es una inversión muy importante porque no solo está atendiendo el origen de la migración cuando estamos hablando de pobreza, sino también revirtiendo uno de los efectos de las consecuencias de la explotación del sur, que ha sido el cambio climático. Entonces, Sembrando Vida es atender dos temas que son de primer orden, que es el cambio climático, el desafío que ha implicado esto y que también ha generado migración, y el sustento de la gente, que no tenga que salir en situaciones desesperadas a buscar otro horizonte, sino que emigrar sea un derecho, pero como un proyecto de vida y no como una situación desesperada, una situación de necesidad o de miedo o de ausencia de ley. Eso es lo que ha hecho el actual gobierno. Naturalmente son, como te decía, décadas de un modelo de extracción en el sur, pues que está provocando esta situación. Los gobiernos que nosotros le llamamos del régimen neoliberal, las 4 décadas inmediatas pasadas, pues han sembrado drogas, armas, y pues estamos cosechando precisamente ese resultado, que es el sacrificio de vida humana. Hace 2, 3 días aproximadamente sabíamos que estuviste en Leamington, Ontario. Y también sé que estuviste allí reunido pues con personalidades, autoridades y todo lo demás, y por supuesto con muchos compatriotas mexicanos, pero también con todos aquellos trabajadores agrícolas que están presentes en Canadá para apalancar lo que es las economías, en este caso, de Canadá.
¿Qué se pudo manejar este fin de semana cuando estuviste con tantos mexicanos, salvadoreños, hondureños? ¿Qué se platicó? ¿Qué se dice? ¿Qué comentan ellos? ¿Cómo ha sido su situación de poder estar allí presentes trabajando, pero que están allí ejerciendo un trabajo? ¿Cómo les está yendo a ellos en ese sentido? Mira que tuve la oportunidad de, como lo comentas, de compartir las experiencias. Hay algunos que están muy satisfechos, muy contentos, que han estado varias temporadas ya en Canadá. Hay algunos que sí reconocen que les gustaría haber progresado, que ganar lo mismo durante 10 años haciendo lo mismo, pues naturalmente no es lo mejor, no es lo más deseable. Hay algunos otros que nos comentaron que desafortunadamente no venían vía el programa México-Canadá. Bueno, sí con base en él, pero a través de agencias. Y estas agencias pues terminan prácticamente enganchando con el dueño de la granja y ese dueño de la granja pues difícilmente cumple con los derechos y el respeto a la dignidad de estos trabajadores. Entonces, hay varios, hay muchos satisfechos, contentos, hay otros que pues dicen pues está difícil y otros que dicen pues estoy en la esclavitud total, ¿no? Hay amigos que me decían, ¿sabes qué? Nosotros recogemos cerezas y tenemos que hacerlo de rodillas y no nos dan, terminamos con las rodillas molidas, ¿no? Eh, Hay otros que dicen, nosotros recogemos col y esta suelta una sustancia que nos afecta la vista. Varios amigos han quedado eh, con la disminución de su visión por realizar este tipo de trabajo. Cosas que si el gobierno tuviera el control de estar revisando el cumplimiento del convenio, pues difícilmente estarían pasando. Entonces, está, digamos, una especie de un área de oportunidad para esta tolerancia del tráfico de personas, que lo vamos a conversar con el presidente de la República, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Relaciones Exteriores, para pedirle especialmente al secretario de Relaciones Exteriores que coloque como principal propósito el reivindicar la dignidad de nuestros trabajadores migrantes, de los migrantes mexicanos y de todos. Te voy a dar un ejemplo. Había un amigo de Guatemala ahí en Limington Ujú. y pues se acercó con el cónsul y le dice el cónsul, no, pues es que tienes que ir a tu consulado. ¿Y dónde está el consulado de Guatemala en Canadá? Pues solo en Ottawa. Entonces, pues para ellos quedan en desprotección total. Yo ahí le sugería al cónsul, y lo voy a plantear aquí, pues es necesario que la hermandad de los países de la patria grande, somos el mismo pueblo, pues tengamos esa coadyuvancia entre oficinas del servicio exterior de todos nuestros países, especialmente de México con Centroamérica. Hay varios temas que el desconocimiento de nuestros cuerpos diplomáticos o la falta de empatía podrían hacer la gran diferencia. Entonces, vamos a estar promoviendo eso con el secretario de Relaciones Exteriores, ser muy enfáticos en que la diplomacia, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, es algo más que solo relaciones de élites, de gobiernos, sino tienen que tener la empatía con grupos que han estado históricamente en la opresión como somos los migrantes. Fíjate que haces una mención bien interesante, y es que de alguna forma se puede entender puentes de ayuda, de apoyo. Hace pocos días también se inauguró en Ontario la primera casa enlace de la comunidad mexicana. Y esto yo creo que se le puede sacar mucho, pero mucho provecho desde el punto de vista de apoyar, de poder tender, como decíamos, esos puentes con cada uno de las personas que conforman el convenio de trabajadores agrícolas. ¿Cómo poder de repente brindar una asesoría, ya sea jurídica o de cualquier índole? Porque todas las personas están necesitando de ese apoyo, de esa ayuda, mediante la cual se les pueda orientar, decirles qué hacer, qué no hacer, por dónde ir y por dónde no ir. El gobierno mexicano sé que ha estado trabajando al respecto. Sé que hay un equipo de trabajo allí detrás de todo esto. Pero también es importante decir que mucha gente no está informada, Alejandro. Entonces, sería interesante poder realizar campañas mediante las cuales se le pueda decir a la gente
cómo y de qué forma se pueden beneficiar, en este caso, de estos convenios que hay. Porque a la final, como bien tú mencionabas, probablemente el granjero o el dueño de la granja es el que termina beneficiándose de mejor forma. Pero probablemente, en este caso, el trabajador agrícola, pues se devuelve a su país con lo mismo que se fue. En pocas palabras, no una maleta llena de dinero ni de nada que se le parezca. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede hacer, Alejandro? ¿Qué se puede plantear desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo? Pues mira, yo lo primero que creo que hay que reivindicar es que el migrante es un trabajador internacional. Los migrantes no llegamos a pedir que nos den absolutamente nada, llegamos siempre a trabajar, a generar, a producir, a aportar, a contribuir, y eso es una cualidad. Por eso siempre se nos ha adjetivado como resilientes, porque pese a la adversidad somos personas con mucho con mucha adaptación, con mucha resistencia, y sobre todo que pese a ser un grupo en opresión, somos un grupo que sostiene la economía de nuestros países vía las remesas y pone la comida en la mesa de las potencias, en este caso Estados Unidos y Canadá. Yo creo que pues eso es reconocer nuestra cualidad como trabajadores internacionales y por tanto dejar de ver al migrante como un problema de migración, sino ver al migrante como una oportunidad de aportación productiva, como una fuerza productiva. Es para México una satisfacción y un orgullo que sean nuestros campesinos los que siembren el campo de Norteamérica. Sí. Y yo veo que esa es el enfoque que debemos tener y no el problema. Yo creo que vamos a superar el muro blanco, el muro del paradigma de la seguridad nacional, reivindicando a nuestros migrantes como grandes trabajadores. A la luz del enfoque de trabajador internacional, por eso me gustó mucho mi estancia en Leamington, porque de hecho ese domingo se celebró el Festival del Trabajador Internacional. No fue Ujú. del inmigrante, no fue del migrante, no, fue del trabajador internacional, aquel que va y busca su horizonte más allá de cualquier barrera, de cualquier Sí. frontera. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer que comprendan los gobiernos, especialmente de nuestros países y de Estados Unidos y Canadá, porque fíjate que los pueblos hemos encontrado fraternidad. Los migrantes encontramos fraternidad del pueblo estadounidense, encontramos fraternidad del pueblo canadiense. Es ocasional que encontramos las barreras de la discriminación, del racismo, pero sí está estructuralmente establecido vía la ley. Es un problema estructural vía el tema de la ley migratoria. Yo creo que eso es lo que habría que trabajar mucho y apoyarnos mucho, especialmente en el Tratado del Libre Comercio. Comercio. Sí. Alejandro, ahora bien, ¿qué se ha propuesto en los últimos días para, de alguna manera, digamos, poder alar, poder traer nuevamente al migrante a México? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué ha propuesto el gobierno mexicano para ello? Mira, te comentaba, te compartía un programa muy ambicioso que es Sembrando Vida. Poco a poco se va replicando e implementando entre las distintas entidades y va más allá de nuestro país con el tema de Centroamérica. Pero además hay un programa muy importante que introduce el presidente que ya está implementándose, que es el apoyo también de alrededor de 5,000 pesos al mes a los que antes les llamaban en México los ninis, que ni estudiaban ni trabajaban y eran los principales fuente de engrosamiento de la delincuencia organizada. Ok. Hoy no hay ningún joven que se quede sin escuela o que no tenga empleo. Aquel que está en una situación que no está estudiando ni trabajando, se está incluyendo en este programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Es política de redistribución, es un asunto de, de toda esta disparidad que han generado las políticas del pasado, empezarlas a zanjar con una redistribución de la riqueza. Nuestros países son muy ricos, solo que han estado Sí. concentrándose la riqueza y en el momento que tú esparces esa riqueza, que empiezas a generar un piso parejo para todos de origen, vas aminorando la delincuencia, la violencia y todas esas lacras que nos han
hecho salir expulsados de nuestros territorios originales. Además de ello, hace pocos días también el presidente ANLO acaba de inaugurar y de poner en marcha, mejor dicho, el Banco del Bienestar. ¿Cómo, de qué forma contribuye también esto con respecto a los migrantes? Y vámonos ahora al otro extremo, al otro lado de la acera, al otro lado del camino, y cómo los migrantes ayudan también a las economías, porque en este caso México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con respecto al envío de remesas. ¿Qué está haciendo el gobierno para ello? Fíjate que el presidente, ya hay ventanillas del Banco de Bienestar en algunos consulados, como tú bien lo comentas, pero adicionalmente está planteando hacer de Telecom, que es la agencia de telégrafos de México, una agencia pública que estaba prácticamente en liquidación, hoy se está convirtiendo en el brazo financiero de la comunidad migrante, de los mexicanos que estamos en Estados Unidos y en Canadá. Es vía Telecom que podemos enviar nuestras remesas con el cambio de moneda más justo y libre de comisión. Es una buena noticia y retomando la confianza. Muchos de los migrantes no son sujetos de crédito y sin embargo Telecom está planteándose se convierta en la financiadora y en la ahorradora de los migrantes. Entonces es una gran noticia que Telecom se está convirtiendo en la banca de los migrantes prácticamente a partir de las propuestas que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador. De alguna forma eso beneficia entonces también tanto al migrante, porque obviamente le va a permitir, digamos, ahorrar cierto dinerito al respecto, porque como bien lo indicas, las comisiones no son iguales con respecto a las demás empresas que normalmente eran mediante las cuales se empleaban para esto y que por cierto eran o son, mejor dicho, wow, los métodos y el porcentaje de ganancia es abismal con respecto a lo que está haciendo Telecom, Alejandro. Le está devolviendo la confianza a los migrantes, a un grupo que no era sujeto de crédito. Desafortunadamente, la mayoría de los grupos en nuestros países han quedado fuera de la banca comercial Comercial. y por fortuna se está instruyendo esta banca social al servicio de los trabajadores internacionales o de los migrantes, porque además esta banca va a tener muchos puntos, va a tener una cobertura nacional, que ahí donde no hay un banco comercial, ahí donde no hay una tienda estas de recepción de remesas, sí hay una sucursal de Telecom, de Telégrafos de México. Es la más grande. Muchísimas gracias por tu información. De verdad que estos contactos son sumamente necesarios e importantes. Esperemos, por supuesto, que la situación para los migrantes, sobre todo mexicanos y por supuesto en general, pero en especial para los mexicanos que sabemos y entendemos, es el número quizás más alto, aunque actualmente pues también las estadísticas nos están diciendo cosas diferentes. Ya los migrantes son una masa, entiéndase, estadísticamente hablando, muy grande, sobre todo de países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, como mismo Nicaragua, inclusive de algunas zonas también como Colombia se están sumando, pero obviamente el número quizás mayor, las estadísticas no mienten, nos dicen que en este caso es por parte de los mexicanos. Esperemos entonces que las políticas que se están empleando, que se están aplicando por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puedan ayudar y de alguna manera lograr frenar también la migración que tanto, produce incluso dolor, que se vive en carne propia situaciones como estas que se presentan en el día de ayer, por ejemplo, en el que desafortunadamente personas que venían buscando un nuevo horizonte, una nueva calidad de vida, simplemente vinieron a perder la vida en manos de gente inescrupulosa que seguramente hasta ahora solamente hay 3 detenidos por parte de lo que se sucedió el día de ayer en San Antonio, Texas. Pero, ¿y el resto? ¿Y quiénes más están detrás de todo ello? No lo sabemos. Exactamente. ¿Mm? Eso es lo más difícil. Alejandro, un gusto, un honor y un placer, por supuesto, estar siempre en conexión con ustedes, contigo. Esperemos que en los próximos días podamos tener una nueva conexión, pues para informar también sobre qué más ha acontecido al respecto en relación a las investigaciones que se van a llevar de este caso puntual de San Antonio, Texas, en donde perdieron la vida
más de 50 personas. Agradezco mucho la generosidad de tu espacio, a tu apreciable audiencia. Muchas gracias de Génesis 360, Gersi. Esperemos podamos contribuir y que, como te lo comenté al principio, nunca más se repita esta situación, que acabemos con las mafias del tráfico de personas, los polleros, los coyotes, todo esto que está detrás, y que sea la ley el camino a seguir, que haya una migración circular, regular, ordenada, y que sea sencillo para nuestros compatriotas que no hacen otra cosa más que buscar un horizonte para el mantenimiento de sus familias. Gracias, Gersi. Gracias a ti, Alejandro.